Hay dos tipos de deportes, los que se saludan antes de jugar y los que se saludan después. Estuve jugando un año en Inglaterra. Muchos vestuarios eran compartidos. O sea, había vestuario para el equipo A y para el equipo B, pero las duchas eran compartidas. Porque este deporte nació en las escuelas y cuando venía a la escuela del otro pueblo a jugar, ¿dónde te ducharás? Pues en los vestuarios de él. En el rugby, al nivel de las protestas de otros deportes, nos llevamos unas tarjetas rojas, sin duda, que serían aplaudidas por la grada. No habría ninguna duda por eso. Nos encontramos hoy en el Hotel Condes de Barcelona, en el centro Paseo de Gracia número 73, en Barcelona, para hablar de rugby. Estamos con Marc Santís, una figura muy conocida en el ámbito del rugby catalán, aquí en Barcelona, para hablar, pues eso, ¿no?, de este deporte con unos valores bastante especiales que ahora comentaremos. Él es director técnico de la Federación Catalana de Rugby, también vinculado a la Federación Española, a la World Rugby, que es la federación, como la institución que agrupa todas las federaciones ámbito mundial. Ha sido entrenador, tanto a nivel formativo como también del femenino. Ahora hablaremos un poquito de todo esto. Y estudió INEF y entonces ha ido combinando esta combinación de entrenador con el tema de la federación. Marc, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, tu vinculación con el rugby desde pequeño, ¿no? Desde los 8 añitos. Sí, empecé, mi familia no estaba vinculada al rugby, es un niño que digo de patio de colegio. Un grupo de entrenadores vinieron al patio de mi escuela, una escuela pública en el centro del ensanche barcelonés, y dijeron, vamos a probar un deporte nuevo, que yo totalmente desconocía. Empezamos a jugar con 7, 8 años, debía ser el primero o segundo de GB, no, han pasado muchos años y no lo tengo muy claro. Pero en el patio hacemos esto, hacemos lo otro, y el sábado venir a entrenar. Y ese sábado me presenté y así llevo pues casi 36 años vinculado al rugby. ¿En qué clubes has jugado aquí en Barcelona? Yo empecé en el Natació Barcelona, que es el club histórico, fue de los clubes fundadores del rugby aquí en España. Uno de los primeros practicantes con Atlética Barceloneta hace más de 100 años ya. Y esos son los primeros que me introdujeron al rugby. Era un club que en ese momento no lo estaba pasando muy bien y a los 5 o 6 años de estar allí se deshizo la escuela de rugby, pasé a jugar en el Barça, que por coincidencias de la vida ahí jugaba un primo mío, que más o menos empezamos a la vez, pero con caminos totalmente diferentes. Empecé a jugar allí, seguí en el Barça 3 o 4 años y del Barça pasé al BUC de Barcelona, que es mi club desde ese momento, desde los 16 años, una cosa así. Y sobre todo con un perfil con mucha pasión, ¿no? Es decir, tu perfil un poquito se sale de lo normal, ¿no? Un deporte que es amateur, que a veces, bueno, pues son plantillas muy amplias, se falla a veces pues en los entrenamientos y tú, hasta los 20 años, como que estabas muy focalizado al gimnasio. Sí, estábamos muy focalizados, pero porque mira, yo creo que en el rugby todos somos apasionados. Seguramente en la mayoría de deportes minoritarios la gente es muy apasionada, seguro. Lo único que tenemos plantillas muy amplias, como tú dices, necesitas mucha gente para jugar, 15 jugadores como mínimo, comparado con otros deportes, seguramente es el deporte de equipo, menos el fútbol australiano, que solo se juega en Australia, es el deporte de equipo que necesitas más jugadores, eso está clarísimo, y hay diferentes niveles de compromiso. Yo siempre me considero una persona muy comprometida en esto y la pasión y entrenar y buscar un poquito más y supongo que en mi vida posterior también se ha ligado a esta pasión por el rugby e intentar hacer un poquito más. Luego te vinculas un poquito más adelante, cuando acabas ya la trayectoria como jugador, a la Federación Catalana y lo combinas con tu función como entrenador, ¿no? Yo siempre me sentía, era esos jugadores que no son muy buenos, que siempre piensan un poco más. Como a lo mejor como deportistas no éramos el top, pues siempre intentamos buscar un poco más para llegar a esa clase media que necesita un equipo de rendimiento. Y siempre me sentí un poco entrenador, siempre busqué un poco más. Me llevó el camino de mi vida académica de estudiar INEF, de estudiar el grado superior de deporte, de estudiar la CAFE, de buscar vivir con el deporte. Y al final, por circunstancias de la vida, yo busqué un camino más de rendimiento, más vinculado al deporte de rendimiento
y mira, se abrió la puerta de la federación y el más feliz del mundo de poder trabajar en mi deporte, que eso no, en un deporte como el rugby no es tan fácil. Te mueve mucho pues los jóvenes, ¿no? Sobre todo las categorías inferiores, como estás a día de hoy con la sub-14, pero también el femenino. Sí, hay una cosa que dice mucho, los mejores entrenadores han de estar en la formación y así. Yo pienso, ostras, no sé si soy el mejor entrenador, pero yo pienso que donde podemos cambiar el deporte es en la formación y en las mujeres lo podemos cambiar porque aún no hemos crecido, aún tenemos mucho margen de crecer y aún podemos hacer las cosas mejor. Las cosas que ya no hemos podido, el rugby tiene 100 años, las cosas que no hemos podido hacer bien del todo en el rugby masculino, con las mujeres tenemos una oportunidad de oro. Hay muchos caminos por abrir, hemos aprendido mucho estos 100 años y podemos hacer muchísimo mejor las cosas y podemos hacer un deporte mejor. Y son los dos puntos donde podemos cambiar el rugby, con los niños y niñas, los menores de 12 años, los menores de 18 años y con las mujeres que están abriendo este mundo. Ya llevan 40 años jugando, eso está claro, pero ahora es el momento que está creciendo más y supongo que debe pasar en muchos deportes femeninos, que hay como estamos viendo una revolución. Espero que en los próximos años los libros de historia del deporte digan la revolución femenina del 2000 al 2025, donde se puso la mujer al mismo nivel que el hombre. Que lo estamos viendo y es el momento de hacerlo un poquito mejor que lo hemos hecho y tenemos una oportunidad también de crecer. Y siempre pienso eso, los niños y las mujeres ahora mismo son el futuro del deporte, de cualquier deporte, son los que van a cambiar nuestro futuro. Y además que la comunicación son diferentes, es decir, la comunicación a la hora de transmitirle un aspecto técnico a las chicas, ¿no? Es muy diferente a los chicos, es decir... Sí, a veces hay entrenadores que les cuesta entrenar mujeres, dicen, ostras, que me hacen muchas preguntas, no sé... son maneras de pensar diferentes a nivel general. Seguramente un psicólogo te lo podrá explicar mucho mejor, un psicólogo deportivo, cómo se tratar, las maneras de pensar de un hombre o mujer. Igual que no es lo mismo trabajar con un finlandés que con un italiano. No, son maneras de pensar diferentes y te has de adaptar a podríamos decir, su cultura para entender y ayudar a ser mejores. Normalmente las mujeres verbalizan mucho más sus inquietudes, ¿no? Cuando haces un ejercicio y no lo han entendido, ellas quieren entenderlo primero. Dicen, voy a entenderlo y después lo hago. Y esto con los chicos, que somos más burrotes a nivel general y tira y solo quieren jugar, pues no es necesario. Cuando estás acostumbrado a entrenar chicos, pues has de hacer unas cosas. Y cuando entrenas mujeres, has de hacer otras. Pero igual que cuando entrenas sub-6 has de hacer unas cosas, cuando entrenas seniors has de hacer completamente otras, ¿no? Todo es adaptarse a los deportistas que tienes en ese momento y lo que necesitan ellos para ser un poco mejores. Tu interés también con el alto rendimiento te lleva a estar de preparador físico en el hockey femenino del polo, sí, aquí en Barcelona, y ahí tienes como una sorpresa, ¿no? de la realidad de lo que es, sobre todo, otro deporte, el hockey hierba, y ves unos valores y unos aspectos diferentes. Es diferente, es un deporte muy diferente, podemos compartir, a lo mejor que somos un deporte minoritario con el rugby, hay muchas cosas que parecen mucho, la vida en el club, me gusta mucho los clubes de hockey, a lo mejor hay pocos clubes, pero es muy, muy potente. Y, por ejemplo, una cosa, la primera vez que me siento con el entrenador, me saca una lista con 16 jugadoras y digo, ostras, esto no llegamos ni a Navidad, porque yo estoy acostumbrado a mi deporte que como mínimo para una liga necesitas 30, 35 jugadores que solo juegan 15 cada semana, entre lesiones, entre compromiso y todo, es muy diferente. Y ahí también aprendí mucho del hockey, y ahí el compromiso no se negociaba. O sea, tú tenías 16 jugadores y cada entreno habían 16 jugadoras en el entreno. Siempre había alguien que se podía poner enfermo, siempre se podía lesionar a alguien y alguien muy raramente decía no puedo venir porque tengo un examen, pero era algo muy muy raro. En el rugby lo que nosotros estamos viviendo es que es muy fácil decir no, hoy no puedo porque he de estudiar, hoy no puedo porque no sé qué. El compromiso que viví en el hockey me gustó mucho, me pareció que yo pude aprender muchas cosas de eso. Y luego una cosa que seguramente no te gustó tanto es el tema de las protestas, ¿no? Súper al árbitro, súper vinculado al tema del fútbol, pero también al hockey, y que, por ejemplo, vosotros en el rugby... En el rugby, sí, al nivel de las protestas de otros deportes, nos llevamos unas tarjetas rojas, sin duda, que serían aplaudidas por la grada, no habría ninguna duda por eso.
Pero cada deporte es diferente. Ahí también, como te decía antes, has de aprender de cada deporte. En el hockey la pelota es muy pequeña, va por el suelo, tocarla, no tocarla, ha entrado, no ha entrado, hay mucha incertidumbre. Entonces crea un poco de protestas. Eso lo ves con el béisbol, ves unas protestas en el béisbol de Estados Unidos que dices, ostras, ¿estos qué hacen? ¿Sabes? Porque ahí todo es muy milimétrico y son deportes que protestan un poco más. A mí me sorprendió muchísimo. Esas protestas, me queda hablarle al árbitro muy cerca del de esto, me sorprendió mucho, pero yo vengo de un deporte que a lo mejor, como es muy complicado, todos aceptamos que sin árbitro no se puede jugar. Y decimos, mira, seguramente se ha equivocado este señor o esta señora, lo ha hecho mal, pero creo que es lo que ha podido ver, lo que ha podido entender y aceptamos ese juego. Al final, el deporte del rugby, están jugando 30 personas a la vez, una sola pelota, un campo muy grande, un solo árbitro. Si no respetamos su figura y decidimos entre los dos que esta es la persona indicada entre los dos equipos para llevar el partido y que sea lo más fluido posible, no se podría jugar. A mí, si comparas otros deportes, en el patio del cole puedes jugar sin árbitro, sin ninguna duda. Juegas un partido de fútbol, un partido de básquet. A pádel puedes jugar años sin árbitro, o juegas toda tu vida sin árbitro y no pasa nada. En rugby, como hay tanta gente jugando a la vez, tanto contacto, si no hay alguien que imparte justicia, es difícil jugar. Puedes hacer otras modalidades que puede ser un poco más fácil, pero yo creo que es imposible jugar sin árbitro. Y entre los dos equipos o los participantes deciden, mira, como es muy difícil esto, que lo lleve esta persona, que él decida qué está bien y qué está mal, y nosotros acataremos porque es muy complicado. Vais con el árbitro, pero también vais con el rival. Es decir, también lo mismo que este planteamiento, si no hay árbitro, aquí no se puede jugar. Si no voy contra el rival, sino el partido de rugby se puede jugar porque está también el rival. Entonces ese también es un valor, ¿no? que en otros deportes hay esa parte de adversario, de rival, de ir en contra. Adversarios hay. El deporte está fundado sobre eso, sobre la competición. Y nosotros somos un deporte clásico, nació en la Inglaterra, como el fútbol, como el hockey, en la Inglaterra victoriana, que buscaba este antagonismo entre rivales. Pero lógicamente sin el rival no puedes jugar y realmente está en la misma situación que tú. El deporte es igual difícil para él que para ti. Nos necesitamos para poder jugar, solo no puedes jugar, no sé, a lo mejor tiro al arco puedes jugar solo, te haces unos tiros y ya está. El rugby, si no tienes un rival, es imposible, y por eso el respeto al rival creo que es muy importante y forma parte de nuestro ADN. Si no respetas el rival y no lo entiendes, si no empatizas con él, no se puede jugar. Aparte, con el reglamento que tenemos, si no existe la empatía, tú puedes hacer daño a un contrario, porque el rugby es un deporte de contacto y has de empatizar con él, sabes hasta dónde puedes llegar. Igual que en muchos deportes de contacto, no me siento mejor o peor de otro, pero si sabes que no puedes traspasar una frontera para empatizar con tu compañero, que tienes un compañero al lado y un compañero delante, eso es lo mismo. Ahora hablaremos también del tema del contacto, del punto de agresividad que tiene este deporte, pero esta fraternidad que se da también con los adversarios, está el tema del tercer tiempo, que son otros deportes, no está. El tema de que no saludáis al principio, saludáis al final. Sí, yo tengo, una pequeña teoría sobre eso. Hay dos tipos de deportes, los que se saludan antes de jugar y los que se saludan después. Si te das cuenta, todos los deportes de combate, podríamos decir, se saludan al acabar. Tú verás dos boxeadores antes de empezar que se van a matar, realmente en 5 minutos se van a matar. Se miran a los ojos, no se apartan la mirada, se buscan y al final normalmente acaban en un abrazo. Puede haber KO, puede haber no, pero normalmente cuando el árbitro dice esto se acabó, los dos de esto, pues en el rugby es muy parecido. Antes del partido la gente está tensa, el deporte podría llegar a ser duro, va a ser un buen combate, porque hay situaciones de juego que es como un combate, es uno contra uno muy, muy físico y al final del partido se ha acabado. ¿Quién ha ganado? Bueno, ha ganado uno, ha ganado el otro, eso seguro que pasará, pero ya hemos acabado eso, ya no lo vamos a arreglar, vamos a saludar a nuestro contrario, vamos a ducharnos, vamos al tercer tiempo. Aquí a lo mejor no tenemos la tradición porque venimos mucho fútbol. Yo estuve jugando un año en Inglaterra. Muchos vestuarios eran compartidos. O sea, había vestuario para el equipo A y para el equipo B, pero las duchas eran compartidas.
porque este deporte nació en las escuelas y cuando venía a la escuela del otro pueblo a jugar, ¿dónde te ducharás? Pues en los vestuarios del equipo y era solo una ducha para los dos. Cuando esa escuela sabía volver para casa, ostras, tienes 100 kilómetros de vuelta a casa, pues te invito a comer y comemos juntos, hablamos del partido, cómo ha ido, como no nos veremos otra vez hasta dentro de 6 meses, el partido de vuelta, pues podemos compartir. ¿Qué te ha parecido el partido? Ostras, ha sido muy divertido, hemos podido jugar muy bien, no sé qué, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, y acabas confraternizando con tus compañeros. Esa historia del rugby es lo que intentamos mantener ahora, que sigan teniendo estos valores durante el máximo tiempo posible y transmitirlos. Y el tema del contacto, ahí no se salva, ahí no puede llegar ningún compañero, pues eso, muy limpito al vestuario al final, ¿no? Es decir, es un deporte... Siempre puede pasar, al final jugamos mucha gente y hay gente más aguerrida y hay gente más tranquila, como en cualquier colectivo. Al final, unas gracias del rugby, unas cosas interesantes, yo creo, educativamente, es que como necesitas tanta gente para jugar, 15 jugadores, 23 en el acto, o sea, 28 en el banquillo, hace que haya gente muy diferente en ese equipo. No todos somos iguales y hay gente, podríamos decir, más que le gusta más el combate, más pesada. Yo ahora peso 100 y pico kilos, cuando jugaba igual, 1,87 m, 100 y pico kilos, y hay gente en mi equipo que a lo mejor pasaba el 1,50 m justito y pesaba 60 kilos. Y eso comparten el mismo deporte, eso lo encuentro muy interesante. ¿Y puede haber alguien limpio al final? Sí, a lo mejor los que estamos sucios decimos, ostras, bueno, podrías haber luchado un poco más, pero al final los que combatimos un poco más, los que luchamos un poco más, trabajamos para que ellos puedan jugar por fuera de otra manera. Es un juego muy colectivo, eminentemente colectivo y de apoyo entre compañeros. Tú siempre has jugado en zonas de la delantera, ¿no? En el rugby, y sí que hiciste una incursión cuando estabas de jugador en el tema del fútbol, que normalmente los jugadores de rugby, cuando vais a probar el tema del fútbol, ¿acabáis de portero por el tema del miedo o...? No lo sé. Yo, como siempre, cuando tenía, 14, 13 años, en la escuela todo el mundo jugaba fútbol en el cole y al final un año de impasse justamente entre el final del Nata y cuando volví a arrancar con el Barça, me fui a jugar a fútbol y acabé de portero. Supongo que, mira, no debía ser muy hábil, pero valiente debía ser y debe ser lo más parecido. Y realmente, si hiciéramos una encuesta a nuestros jugadores de rugby que han pasado por el fútbol, seguramente un porcentaje muy alto, aunque solo es una posición, vendrán de la portería. La figura volviendo otra vez al rugby, es un deporte amateur, muy familiar, os conocéis todos, y es eso, y las generaciones, tienes hijos que ya están en el ámbito del rugby. Veía en las redes sociales, en época del COVID, pues eso, que pequeños ejercicios que le hacías practicar a tu hijo, sobre todo para el tema de la técnica, de cambiarle la bola de una mano a la otra. Y a veces se da, ¿no?, de que comentas de que vas por Cataluña según qué campos y llevabas 15 o 20 años sin ver a algún compañero con el que habías jugado, ¿no?, y de golpe dices, hostia, y os volvéis a reencontrar por el tema de los hijos. Es un deporte muy familiar, ha crecido mucho. Cada vez, si hubiéramos sido el deporte de hace 20 años, los que veníamos, o 30 años, los que veníamos de fuera éramos pocos, era muy transmitido de padres a hijos. Ha crecido mucho, pero ahora tengo una edad que yo disfruto mucho cuando llega a un campo y hay un hijo de un compañero, es un gustazo. O cuando llega a la selección, un hijo de un compañero, dices, yo jugué con tu padre y me llena de orgullo y me parece fantástico que estas cosas pasen. Y me gustaría que cada vez pasara menos, que cada vez seamos más grandes y conocer a menos gente. Pero aún venimos de un deporte que éramos pequeños, poca gente, que jugábamos muchos entre nosotros y había mucha... Y al final eso también es parte del tercer tiempo. No te estoy hablando de gente de mi club, estoy hablando de contrarios. De decir, ostras, este es el Miguel que jugaba de ala en Sant Boi, pues ahora está jugando su hijo. Este es Juan de Sitges, pues mira, este es su hijo, muy bien. Y te vas encontrando y te los encuentras por la grada y es un placer. Y sobre todo son los dos factores que han hecho que... ahora me comentarás más o menos cuántas licencias, porque hace unos años estaba en 3.000 en Cataluña, seguro que ha crecido, sobre todo porque se ha apostado por la base y luego también que no se ha centrado los clubes que, antes estaban concentrados aquí en Barcelona, en muchos pueblos. El rugby se ha ido expandiendo por toda Cataluña y aún nos queda mucho por expandir, pero comparado cuando yo jugaba en categorías de formación, yo hago una pequeña broma que yo podía ir en metro a todas partes. El día que iba más lejos iba a Cornellà y a Sant Boi. Y ahora hay rugby en Girona, hay rugby en Sitges, hay rugby y hasta el área cercana a Barcelona, el rugby en Castelldefels, rugby en Igualada, en rugby en Manresa, rugby en Olot, rugby hay en muchísimos sitios. Y el rugby se ha ido expandiendo
por muchos factores. Ha habido un desplazamiento de gente de Barcelona que se ha ido a jugar a otros pueblos. Por ejemplo, ha habido sitios que los compañeros de INEF que habían conocido el rugby en sus universidades de INEF Barcelona y INEF Lleida, cuando han ido a su instituto a trabajar, han implantado el rugby y de ahí ha nacido un club. Ha habido una gran expansión, hemos pasado de 3.000 a 7.000 casi en unos 10 años, una cosa así, y queremos seguir expandiendo. Y otros factores claves, como decías, es que muchos clubs que durante muchos años solo han tenido equipos de mayores, han empezado a tener equipos de sub-18, sub-16 y categorías de escuelas, sub-12, sub-10, sub-8, que han pasado los clubs de tener 70 personas a ser de 250. Y eso os hace crecer y ser más importantes en todas partes donde estamos. Seguro que es uno de los principales objetivos de la Federación Catalana de Rugby, este crecimiento. Estáis también, bueno, claro, tú que estás dentro de la federación, el tema de sanciones, vinculación con los árbitros. Y en cuanto a las competiciones, está la liga, sobre todo, que por el hecho de ser amateur, por la conciliación familiar, dais un descanso, es decir, dais un espacio al jugador. A nivel catalán, a nivel de nuestra liga territorial, nosotros pensamos que es un deporte aún muy social, más de rendimiento, muy que la gente va a disfrutar, más que a ganar partidos o ganarse la vida jugando partidos. Que después hay otros niveles, a nivel estatal, que ya se da ese nivel y ya es otro sistema. Ahí no me meto. Pero, por ejemplo, en nuestro deporte dejamos los puentes libres, intentamos jugar 3 partidos, si hay 3 partidos seguidos, un fin de semana que se puede descansar. Hemos de conocer nuestra realidad y también nuestro futuro, el compromiso de los deportistas o la manera que ven las cosas de los niños que han nacido del 2000 hacia adelante es diferente a la que habíamos visto de los 2000 para atrás. La gente quiere hacer más cosas, ¿no? Yo mi primer avión lo cogí a los 20 años. La generación actual es muy fácil que coja y decida, ostras, me voy a ver un 6 Naciones este fin de semana y es dentro del rugby, pero si me voy a las 6 Naciones ese fin de semana no voy a jugar. Hay diferentes formas, o que se van a esquiar, o hemos de valorar también eso, que no todo el mundo quiere hacer. No puedo transmitir la pasión a todo el mundo como gestor federativo, sino mi pasión de decir, hostia, yo jugaría los 52 fines de semana del año. Seguramente, pero no todo el mundo quiere el deporte así. Todo el mundo, hay muchas formas de disfrutarlo y hemos de llevar a un punto medio en esto, que el apasionado lo disfrute y el que, mira, me encanta el rugby, pero unos días a la semana o unos meses, pues también tenga su oportunidad. Hemos de abrirnos a eso. Y una de las funciones también de la federación es el tema de la selección. En el caso de la Federación Catalana de Rugby, pues la selección catalana. Y sobre todo es buscando esa lucha o esa balanza por encontrar la representación que muchas veces de los diferentes clubes, porque al final hay concentración de los mejores jugadores en los mejores clubes. Y tú abogas mucho, pues, por la autoexigencia del jugador, que también puede hacer muy buen papel en un pueblo pequeño y que no porque a lo mejor puntualmente esté en la selección y entonces no tiene por qué luego acabar en el equipo grande. Es decir, desde su pueblo, en tu caso pues estabas en Barcelona, eres de Barcelona, pues por eso el tema de la ciudad, ¿no? Pero todo el mundo ha de crecer y todo el mundo ha de ofrecer la mejor oportunidad a sus deportistas posibles. Y creo que si siguen jugando en sus clubs, harán crecer esos clubs y esos clubs cada vez serán mejores. Eso lo tengo claro. Y a nivel federativo puro y resultadista, como mejor nos va a nosotros como federación, si mirar los últimos años, es siempre que hay muchos clubs compitiendo por el campeonato de Cataluña, no solo 1, 2, 3, nos va mejor, la selección es más potente. Y eso es estadística pura. Cuando tengo 2 clubs que se pelean mucho y los demás están muy lejos de ese club a nivel deportivo, en el campeonato sub-16, por ejemplo, mi selección sub-16 estará bien, pero no será más difícil que llegue a la excelencia. Cuando tengo 4 clubs peleando por ese campeonato, o sea que todo el mundo, los clubs han hecho buen trabajo, tienen muchos jugadores, están bien entrenados, ese momento es el que nosotros, seguramente porque hay más competición interna entre ellos, tenemos una mejor selección. O sea, me encantaría y es una forma de crecimiento. Cada vez hemos de ser más clubs y esos clubs más fuertes para poder ofrecer las máximas oportunidades a sus jugadores.
Volviendo otra vez, porque ahora comentabas lo del femenino, lo de los campeonatos, he recordado que estuviste en el femenino y pedías sobre todo, a la hora de estar en el BUC, pedías una planificación de 3 años. Con el equipo llegaste a ser campeón de Cataluña, a subir a la División de Honor B. Sobre todo es eso, ¿no? Ya no solo desde la Federación Catalana, sino a la hora de coger un equipo, a la hora... ¿Cuándo es la fecha de la Copa Cataluña? ¿En qué época del año se juega? Depende de la temporada, depende de la competición. Normalmente la Copa se juega a final de año. A final de año. Sí, se acaban las ligas, ahí los clasificados al Campeonato de España, después se juega la Copa. Yo la planificación es mi manera de construir los proyectos. Siempre busco medio-largo plazo. Y sé que de un día para otro puedes tener resultados puntuales muy buenos, pero el crecimiento lo consigues al medio-largo plazo. Y lo tomo igual en la federación que cuando soy entrenador de club. Vamos a trabajar a largo plazo, vamos a buscar objetivos que nos hagan crecer a todos. Después llegaremos, no llegaremos, evaluaremos si hemos hecho el proceso que necesitamos, pero hemos de buscar, tal como entrenador o tal como gestor deportivo o director técnico, hemos de buscar los objetivos medio-largo plazo para conseguir cambios permanentes, que lo que hagamos mejor no sea de hoy para mañana, sino que no sea un resultado de hoy para mañana, sino que sea un resultado que permanezca en el tiempo. Por eso es mi manía de vamos 4 años, 5 años, 3 años y a veces ejemplos de decir yo 3 años y este proyecto ya lo doy por finalizado, ya voy a trabajar en otro proyecto porque o nos volvemos a reunir y ver si hemos llegado, estamos de acuerdo en seguir por este camino. Hay generaciones y hay un futuro optimista, creo, en cuanto al rugby, pero sobre todo es importante también el tema económico, ¿no? Es decir, al final es un tema cultural que a veces hablamos en otros países o, como comentas, en otras zonas del Estado, o como en Nueva Zelanda o en Estados Unidos con la NFL, pero porque ya es un tema ya cultural, ¿no? Es decir, al margen de toda la exigencia y claro, y al final si es cultural suben muchos más chavales, hay muchas más licencias, pero también la parte económica también es una labor que desde la federación pedís a... Nosotros tenemos un problema en el rugby que es el seguro deportivo. Nuestro seguro deportivo es muy caro comparado con otros deportes y es un punto de freno a la entrada de nuevos jugadores seguramente. Y sí que intentamos reducir el precio, lo único que a lo mejor no lo estamos consiguiendo. Pero es importante y cualquier proyecto, aunque sea muy amateur, es en nuestro caso amateur que no hay gente que cobre por ello y no a nivel profesional, no quiero decir amateur de cutre, sino amateur del sistema amateur deportivo, también requiere dinero, también la instalación cuesta dinero, viajar pues con un club de Torroella, baje Barcelona, cuesta un autocar, todo eso es dinero y la gestión de los clubes ha de ser lo más acurada posible, lo más justa posible para llegar a todos estos puntos. Son brazos del mismo proyecto deportivo. El de rugby lo hemos de meter en el centro, eso está claro, pero necesitamos también la ayuda económica, la ayuda de los socios, de los patrocinadores. Clubs más fuertes hará que tengan más patrocinios o más subvenciones porque serán más importantes en sus ciudades y los ayuntamientos los querrán cuidar más porque dan nombre. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que es la Samboyana. Samboyana lo trata el ayuntamiento, a lo mejor me dirán, no, nos podría tratar mejor, pero seguramente comparado con otros clubs, la Samboyana le trata muy bien a su club. El ayuntamiento de Sant Boi trata muy bien a su club. ¿Por qué? Porque es ¿cómo conocemos a Sant Boi? Por el rugby. ¿Por qué conocen en Castilla y León a Sant Boi? Por el rugby. Y en Madrid, por el rugby. Pues es un valor que hemos de ir añadiendo y como más clubs tengamos, todos repartidos por el territorio. Sí, en Cataluña cuando piensas en rugby piensas en Sant Boi. Y a lo mejor piensas en hockey y patines y piensas en Voltregà, piensas en hockey hierba y piensas en Terrassa, piensas en ping-pong, piensas en Mollerussa. Pues eso es una potencia que también hemos de sernos, que en la parte de Sant Boi, que es nuestro barco insignia, pues hemos de conseguir más Sant Bois, que no, a lo mejor Torroella, a lo mejor Olot, a lo mejor puede haber más sitios donde se juega Sant Boi, que lleguen que los eventos digan, ostras, mi deporte más importante en mi ciudad o mi pueblo es el rugby. Vamos a ayudarlo y así. Y esa parte económica que decíamos del deporte, todo va acompañado. Un mejor deporte también nos ayudará en la parte económica. Muy bien. Y profesionalmente, y personalmente estás en la Federación
catalana, como secretario técnico, vinculado con la selección, y en el sub-14 en el sub-16 este año. Sub-16. Él llevaba hasta sub-14 del año pasado. Sí, ahí juega uno de mis hijos y así también me mantengo dentro del entorno deportivo, que no solo es un despacho, sino que estoy en los campos, viajo, no es un equipo que sea campeón de nada, lamentablemente, seguramente por culpa de su entrenador, pero viajo, vas por los campos, ves las realidades, vives el deporte en su parte base. Intento evitar jugar de equipos de rendimiento, eso es una opción personal, y dedicarme a equipos de formación. Lleva unos años un equipo femenino que se convirtió en el rendimiento, pero cuando lo cogí no era nada, no había equipo, fue de cero, arrancamos de cero y funcionó el proyecto y acabamos jugando rendimiento, pero cuando se acabó, o yo creí que se acabó mi etapa ahí, lo dejé y volví a entrenar. Pasé a entrenar División de Honor B y jugarme un campeonato para subir a División de Honor A. Al año siguiente entrenar un sub-14 de mi club, que éramos 20 chavales, y a pasarlo bien y ya está. Pues nada, sobre todo lo importante es el tema de los valores en todos los deportes, pero sobre todo en el rugby que está tan presente. Marc Sentís, a continuar con esa pasión y nada, a continuar empujando a las generaciones, y muy buena salud en el presente y en el futuro para el rugby. Muchas gracias, espero que el podcast tire hacia adelante, es una muy buena iniciativa y muchas gracias por hablar de rugby, que tampoco, a veces somos los últimos de la fila y estos hemos sido los primeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vine fins a més, després m'expliques el tema de l'entrenador i després la vinculació amb la federació, que ha anat una miqueta de la mà. Castellà, el canvi aquí. Haremos lo que podremos. Qué gracioso.